Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, danos mirada y oído interior, para que no nos apeguemos a las cosas materiales, sino que busquemos siempre las realidades espirituales. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que nuestros corazones sean capaces siempre de más caridad. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédenos llegar al conocimiento de la verdad en su plenitud. Ven, Espíritu Santo, agua viva que lleva a la vida eterna, concédenos la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, mi Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues bienvenidos todos para participar en nuestro último encuentro de ejercicios espirituales, en este camino de conversión que nos invita a preparar ya la inmediata celebración de la Pascua. Porque, pues, viernes hoy, dentro de 8 días, estaremos ya de lleno en el Viernes Santo, el primer día del Triduo Pascual, porque el Triduo Pascual se compone de Viernes Santo, que es la consideración de la pasión y muerte de nuestro Señor, Sábado Santo, que nos invita a reflexionar en el reposo de Cristo en el sepulcro y su descenso al lugar de los muertos, y el domingo, día de la resurrección. Son los 3 días del Triduo Pascual. Este tiene como unas primeras vísperas, como una gran vigilia antes de la vigilia pascual, ¿verdad?, que es el Jueves Santo por la tarde. Por eso consideramos que la Cuaresma, y es así, según la liturgia de la Iglesia, la Cuaresma termina la mañana del Jueves Santo. De modo que por la tarde del Jueves Santo ya empezamos el Triduo Pascual, pero no se puede contar como si fuera un día, porque no es un día completo. El día completo es el viernes, el sábado, el domingo. Y abre paso a 50 días de alegría por la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pues bien, estamos pues ya cercanos a la celebración de este misterio pascual. El día de ayer se nos invitaba a descubrir la presencia concreta del pobre y excluido como destinatario especialmente dedicado por parte del Señor a la gracia. Hoy queremos abordar un tema muy actual con sus consecuencias, la globalización. Hemos oído hablar mucho de ello, es tema de actualidad, ¿verdad? Y entonces, primeramente necesitamos entender un poquito de qué se trata, qué es la globalización. Los entendidos dicen que es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en qué. O sea, ya tenemos varios elementos: economía, tecnología, aspecto político, social y cultural. Son esos aspectos que van tocándose en este fenómeno. ¿Y en qué consiste? En la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. Años anteriores se hablaba de la aldea global, así hablaban, es decir, todo el mundo ya como una especie de unidad. Y esto es el fenómeno pues de la globalización.
La humanidad se ha ido poco a poco involucrando en este proceso, voluntaria o hasta involuntariamente. Por eso creemos que el fenómeno nos ha tocado a todos, porque ha habido avances tecnológicos, económicos y en diferentes ámbitos, y hemos llegado a compartir conocimientos y tenemos muchas herramientas a favor de todos. Pero este fenómeno como que tiene dos caras, ¿verdad? Un aspecto claro, positivo, que puede provocar el avance y el desarrollo de la humanidad, pero por otro lado también tiene o provoca el deterioro de las relaciones humanas y la destrucción de esas relaciones humanas. Entonces, la invitación que recibimos en este día es a globalizar la caridad, como consecuencia de lo de ayer, a globalizar la caridad, recordando el mandamiento de Jesús, el mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y entonces dice el Señor: por el amor que ustedes se tienen, reconocerán que son mis discípulos. Esto lo encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículos 34 y 35. Y cuando el doctor de la ley le pregunta cuál es lo más importante de la ley, Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hacemos así, podemos llegar a esto que estamos queriendo abordar, la globalización de la caridad. Es decir, que dentro de este proceso no queden fuera los valores humanos, y el valor principal, esencial de nosotros como discípulos de Cristo es la vivencia del amor. Amor-caridad, para entendernos mejor, porque a veces también en eso se crea una especie de confusión, ¿verdad? Entonces, amor-caridad, lo que el Papa Benedicto XVI trataba en una de sus encíclicas, Deus Caritas Est, Dios es amor, ¿verdad? Entonces, amor pero referido a este aspecto, un amor de entrega, de donación total, porque puede confundirse un malentendido del amor como un amor disfrazado de egoísmo, ¿verdad? Que se busca a sí mismo y que no se desarrolla. Pues bien, quisiéramos tomar entonces un texto del Evangelio para partir en esta reflexión. Un texto que es conocido y que le sirve también al Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti para enmarcar la exigencia de la caridad. Estamos hablando del texto de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, que ahora vamos a leer y escuchar con mucha calma. Repito el texto: San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Entonces, es, como digo, conocido, pero siempre recordemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. A veces pensamos que ya sé cuál es, y como que ya nos desconectamos. No, esa palabra es nueva hoy, para ti y para mí, en este momento preciso. Esa palabra quiere llegar a tocar nuestro interior, provocando lo que ya estamos entendiendo desde el principio de la semana, ese proceso de conversión personal y comunitaria. Por eso la palabra es nueva cada día, aunque por escucharla y haberla conocido antes ya nos la sepamos, entre comillas, ¿verdad? Pero siempre es nueva, porque yo no siempre estoy en la misma situación. Es por eso también que tiene mucha relevancia el que escuchemos la palabra de Dios viva en cada celebración de la Eucaristía. Y aunque se van repitiendo textos bíblicos cíclicamente, no es lo mismo, porque las circunstancias cambiaron, porque yo estoy en una situación diferente hace un año, por ejemplo.
por decir algo, ¿no? Dentro de 8 días, el Viernes Santo, la celebración principal, vamos a leer la Pasión según San Juan. Y es la misma que se lee cada año, es la misma, esa no tiene variante. El Domingo de Ramos también leemos la Pasión, pero lo hacemos según el evangelista del año. Ahorita estamos en el ciclo B, tocaría leer la Pasión según San Marcos. Y hasta dentro de 3 años volvemos otra vez a leer a San Marcos, o sea, va cíclicamente. Pero el Viernes Santo no, siempre es la Pasión según San Juan. Y entonces, no obstante que se repite el texto, sin embargo, es siempre nuevo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, la palabra es viva, se nos comunica, es el Señor que nos habla. Y entonces nosotros debemos de escucharla de una manera también así viva, abrir el corazón, que estos oídos nuestros se abran totalmente para que entre esa palabra y toque el interior. Igual con el texto de hoy, es igual, es conocido, pero siempre nuevo en su proclamación. Dice pues el Evangelio: se levantó un doctor de la ley para ponerle una trampa y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Él le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor le contestó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido bien, si haces eso, vivirás. El doctor, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Tomando Jesús la palabra, dijo: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, que lo desnudaron, le tundieron a azotes y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba también un sacerdote por el mismo camino, y viéndolo, pasó de largo. Asimismo, un levita, pasando por aquel sitio, lo vio también y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y viéndolo, sintió compasión. Se acercó, le vendó las heridas, le puso sobre ellas aceite y vino, lo subió en su cabalgadura y lo condujo a la posada y cuidó de él. A la mañana siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los 3 te pareció que fue prójimo de aquel que cayó en poder de los ladrones? Él le contestó: el que se comportó con él con misericordia. Le contestó Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Ahora bien, hemos escuchado este texto del Evangelio. El doctor de la ley se acerca a Jesús, no trae buenas intenciones, quería ponerle una trampa. Fíjense pues que para los doctores de la ley, Jesús, que no había estudiado a los pies de ningún rabino famoso en Jerusalén, que no venía de una ciudad de alcurnia, por decir así, aunque era originario de Belén, eso no lo sabía nadie, ¿verdad? Era conocido como de Nazaret en Galilea, un pueblito perdido allá en la serranía, oscuro, sin fama, sin historia, porque jamás se lo menciona en el Antiguo Testamento. Entonces, que les viniera a enseñar a esos doctores de la ley que tenían fama y estudios y tal, pues no les caía nada bien. Y entonces por eso querían ponerle la trampa para acusarlo, además quitarlo de en medio, porque sus interpretaciones de la ley les hacían quedar mal. Entonces
Se acerca este experto de Jesús y le pregunta, ¿cuál es la pregunta que le hace? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Una pregunta fundamental, esencial en la vida. ¿Por qué? Porque, pues de todos modos piensa el doctor de la ley, su finalidad. Y en los ejercicios nos estábamos preguntando sobre esa finalidad nuestra. Desde el primer día de nuestra reunión estamos haciendo esa pregunta. ¿Cuál es la finalidad del hombre en este mundo? ¿Verdad? Y es la misma que le hace el maestro de la ley o el doctor de la ley. Y entonces Jesús le responde con otra pregunta. Muy interesante, ¿no? Porque Jesús conoce qué intenciones trae, a él no se le oculta nada, él sabe. Y entonces le responde con otra pregunta. ¿Qué lees en la ley? Hombre, pues si era el doctor de la ley se la sabía, ¿verdad? Y entonces por eso le regresa la pregunta, para que él mismo responda, porque sí sabe. Y de hecho sabe, el doctor de la ley le responde diciendo, recordemos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Pregunta respondida correctamente, ¿verdad? Jesús entonces le dice, muy bien, eso es correcto, haz esto y vivirás. ¿Qué? Amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo, sin restricciones, pues, ¿verdad? Sin embargo, el doctor de la ley, pues se vio en el compromiso, ¿verdad? Y entonces le hace otra pregunta para, dice el evangelista, justificarse. Pero se puede comprender el porqué de la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿En qué prójimo viene Dios a mí? ¿Verdad? Podría ser la cosa, ¿no? Para nosotros, pues la pregunta de quién es mi prójimo puede parecernos pues como que, bueno, no muy clara, ¿verdad? Pero para ellos sí, porque para ellos, para el doctor de la ley, el prójimo era un grupo de personas muy restringido, muy chiquito. ¿Quién era su prójimo del doctor de la ley? Los que son como él, doctores de la ley o los fariseos, que también entran en el mismo. ¿Por qué? Porque son fieles cumplidores de la ley, porque conocen la ley de cabo a rabo, porque pues cumplen lo que supuestamente Dios pide, ¿verdad? Y así a rajatabla, ¿verdad? Pagan el diezmo de lo que algo de que no pedía la ley, del comino y de las hierbitas así, que no tenía que pagarse diezmo de eso, pero ellos lo pagan. Y así otras cosillas. Entonces, el prójimo para ellos estaba así de restringido. Entendemos por qué Jesús plantea la parábola de sobra conocida, la parábola que conocemos. Es importante descubrir al prójimo por encima de la observancia de la ley, porque para el doctor de la ley, su prójimo, ¿verdad? Es muy restringido, como ya dije. Entonces, Jesús propone la parábola para responder a esa pregunta: ¿quién es mi prójimo? Sin embargo, aquí vemos algo llamativo en la parábola, la realidad, una realidad. Bajaba un judío, porque pues, pensamos pues que está planteando la cosa así, es un judío que viene de Jerusalén y baja a Jericó, y efectivamente baja. Jerusalén está más alto, Jericó está muy metido, ¿verdad? En la cuenca esa del mar Muerto, por ahí, menos 300 no sé cuántos metros bajo el nivel del mar, por eso el mar está muerto.
está salado por la profundidad que tiene y la salinidad. Bueno, Jericó está muy cerca de eso. Bueno, el punto es una bajada muy sinuosa y fácilmente los maleantes se escondían para acechar a víctimas que sobre todo iban solas. Y es lo que sucede. Este es asaltado, y no solamente asaltado, sino que lo golpean, lo maltratan, lo dejan muerto, medio muerto en el camino, a un lado del camino. Y entonces viene también bajando un sacerdote. Este sacerdote viene regresando a su pueblo después de haber pasado días sirviendo en el templo de Jerusalén, porque para eso iban a Jerusalén. Como eran tantos, por turno iban llegando, les tocaba unos días de servicio y luego ya retornaban a sus pueblos o lugares de origen. Y entonces es lo que sucedía. Este sacerdote venía de ofrecer el culto a Dios, las víctimas de cada sacrificio y todo lo que hacían. Y viene y pasa de largo. Viene un levita que es también forma parte del grupo sacerdotal, pero en grado menor, y sucede lo mismo. También viene de ejercitar su servicio en el templo. Sin embargo, pasa de largo, pasa de largo. Para el doctor de la ley que escuchaba la parábola y para todos los demás, era muy llamativo que los que eran profesionales de la relación con Dios no son capaces de ver al prójimo tirado en la cuneta. ¿No lo ven? Bueno, lo vieron, pero siguieron su camino, ¿verdad? Y entonces, aquí viene lo llamativo de la parábola. Siempre las parábolas nos sorprenden, son relatos tomados de la vida ordinaria que Jesús toma, que presenta, algunos más chiquitos, algunos más desarrollados, pero siempre tienen, sobre todo los relatos más desarrollados, un factor sorpresa que llama la atención. Y aquí es lo que llama la atención. ¿Quién se compadeció del hombre tirado en la cuneta? Un samaritano. Un samaritano. No pertenecía al pueblo judío. Este era considerado como un ser despreciable, impuro, y por lo tanto no se consideraba como a quienes se debe ayudar. Él, el samaritano. Pero el samaritano de la parábola, que no pertenecía al pueblo judío, hizo lo que Jesús pedía. El doctor de la ley le había preguntado a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y a su vez, ¿quién fue el prójimo del hombre asaltado? Porque al final de la parábola esa es la pregunta que le hace al doctor de la ley Jesús. Y entonces plantea dos formas de ver totalmente diferente el asunto, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Pero ¿quién se comporta como prójimo del otro? Ese es lo fundamental. Sí, puedo entender que mi prójimo puede ser un restringido grupo, ¿no? Según el doctor de la ley. Pero aquí Jesús le hace ver que la cosa es diferente. ¿Cómo puedo ser yo prójimo del que está tirado en la cuneta? Porque el samaritano se esmeró, perdió, entre comillas, tiempo, dinero y esfuerzo. Se detuvo, juzgó sobre la situación del hombre, le dio los primeros auxilios de acuerdo a la situación, ¿verdad? El de limpiarle las heridas, el de ponerle vino como para limpiarle la posibilidad de una infección, el aceite también para calmar el dolor y todo eso. Vendó las heridas, lo pone en su caballo y ahí van al mesón, ¿verdad? Que había pues en determinadas etapas del camino, había diferentes mesones para eso, para que pudieran descansar los viajeros y continuar después su peregrinación. Y entonces el samaritano llega al mesón,
se está con él ahí, cuidándolo. Al día siguiente tiene que continuar el camino, pero no olvida al hombre aquel. Le da dinero al mesonero o al posadero, ¿verdad? Y le da dos jornadas de trabajo, 2 denarios, eran un denario por día, ¿verdad? Y entonces le da el denario, los denarios, y ya entonces lo que gastes de más te lo pago a mi regreso, pues que como que era una ruta que recorría, probablemente era un comerciante, este hombre, ¿verdad? Y entonces atiende, se comporta como prójimo del hombre caído. Y entonces esto nos invita a reconsiderar si estamos viendo la globalización de la caridad, porque ese es el tema grande de este último encuentro, ¿verdad? Entonces, el ejemplo del samaritano que se comportó como prójimo del hombre caído es lo que nos debe mover. Jesús no deja de pasar la oportunidad para predicarnos y enseñarnos con su vida y con su palabra que Dios misericordioso está al alcance de todos, que el amor al prójimo se demuestra mediante el servicio y que éste debe aplicarse sin distinciones. Salir de nosotros mismos para pensar en los demás nos ayuda a crecer como seres humanos, nos enseña a desprendernos de nuestros gustos y deseos para desarrollar nuestra sensibilidad a los necesitados, a los que les hace falta la ayuda. La caridad rompe el egoísmo, el orgullo, de la vanidad. Cuando ayudamos de corazón a los demás, buscando su bien, contribuimos a cambiar nuestra realidad. Y es importante esto, nos invita a ser el prójimo, a ser de prójimo de los demás. Y entonces, para que estemos atentos. Los 2 primeros profesionales del culto de Dios no fueron capaces de ver al otro. Eso es lo mismo que sucede en otra parábola de Jesús, que conocemos también de sobra, la del rico aquel que banqueteaba espléndidamente y que había un pobre llamado Lázaro a la puerta de su casa. Es más, los chuchos, los perros, tenían más compasión con él, le lamían las llagas. Eso puede parecernos a nosotros hoy así como medio feo, ¿verdad? Pero era para calmarle el dolor, ¿verdad? Y entonces los perros tienen más compasión que el hombre rico, que con todo y que ese pobre yacía a la entrada de la casa, no fue capaz nunca de verlo. Y lo vio ya cuando estaban en la gloria. Bueno, Lázaro ya estaba en la gloria y él acá en la condenación, ¿verdad? Ahí se definieron los papeles. Quien no fue capaz de ver al otro como prójimo, acaba en un mal lugar. Y quien sí, está del otro lado. Y entonces, estamos llamados precisamente a abrir nuestros ojos, porque comportarnos de prójimo de alguien no está tan lejos. Y no esperemos una situación completamente extraordinaria para esto. A veces son pequeñas cosas que podemos realizar en favor de alguien que lo necesita, pequeñas cosas. A veces estamos pensando en un gran momento así llamativo, ¿verdad? Pues a veces no va a llegar, pero sí las pequeñas oportunidades de hacer el bien. Entonces, estar disponibles a ayudar al otro, al que lo necesita. Y fíjense un detalle que también puede parecer importante, o pues es importante. No habla para nada el hombre caído, ni nos dice que gritó y pidió ayuda, nada. El pobre estaba tan mal que no tenía ni fuerza para decir nada, ¿verdad? Y entonces el samaritano lo vio y se compadeció.
no necesitó que le hablaran, porque a veces estamos esperando que nos pidan ayuda, ¿verdad? Estamos esperando que nos pidan ayuda y a veces no nos la van a pedir, pero si podemos entender y saber que se necesita la ayuda, podemos al menos ofrecerla, porque habrá quien, y lo hay de todas las personas, ¿verdad? Habrá quienes se resistan a ser ayudados, porque también de que los hay, ¿verdad? Pero por nosotros no va a quedar, por nosotros vamos o tenemos que estar dispuestos a, y si el otro acepta, pues ya le hicimos, mejor todavía, ¿verdad? Y así podemos ser verdaderos prójimos de nuestros hermanos. Y esos prójimos también, como dije, no están tan lejos. ¿Podrán vivir bajo nuestro mismo techo? Probablemente, a lo mejor también. Y aquí está lo más peliagudo del asunto, ¿verdad? Porque nos conocen y lo conocemos y tal, y entonces como que puede haber más resistencia, ¿verdad? Pero bueno, la mirada de compasión por el otro no debe restringirse, sino debe estar abierta a todos, dijimos ya eso, ¿verdad? Abierta a todos, los que viven bajo nuestro mismo techo y los que no viven bajo nuestro mismo techo, que están cerca, el vecino, o quién sabe quién más, ¿verdad? O el desconocido completamente también. Hay que arriesgar un poquito en esta situación, porque no es fácil. Caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Entonces, a veces nos impide cierto temor el poder brindar la ayuda a alguien que no sabemos ni siquiera quién es. Porque, por otro lado, hay que entender que no falta vival que se pueda o se quiera aprovechar. Por eso hay que discernir muy bien esto para saber dar la ayuda en su momento, pero que por nosotros no quede. Y entonces, ¿esto a dónde conduce? A ser solidarios con el otro, a vivir la caridad, el amor verdadero por el otro. Y de esta manera podemos aprovechar la gracia y como que va a ser el culmen de nuestros ejercicios, ver al otro como prójimo, en un proceso que hemos llevado de conversión constante. Y pudiéramos en pequeñas cosas comportarnos como prójimo de los demás. Sonreírles, bueno, ahora con esa cosa puesta en la cara está difícil, ¿verdad? Pero bueno, eso. Pedir por favor y dar las gracias. Recordarle a los demás que los quieres mucho. Eso es para los más cercanos, ¿verdad? A veces lo suponemos, pero no está de más decirlo, ¿verdad? Y no nos extrañe que el otro, ¿ahora qué traes? ¿Verdad? De todo hay. Saludar con alegría a las personas que ves a diario. A veces nos topamos con las mismas personas y a veces ni siquiera, ¿verdad? Entonces, pues saludarnos. Si no te saludan, no te agüites. Tú hiciste lo bueno, ¿verdad? Estar atentos para ayudar, escuchando, atentos, abriendo la mirada, levantar el ánimo al que está triste, porque lo podemos encontrar también, ¿verdad? El celebrar los éxitos del otro, sobre todo pues eso ya que conocemos más personas, amigos, no sé, y entonces en vez de sentir el gusanito de la envidia, ¿verdad? Porque ese también está, y no nos hagamos tontitos solos. No existe envidia de la buena, la envidia es un pecado capital que es malo, ¿verdad? Entonces no hay envidia de la buena. La envidia es la tristeza por el bien que alcanza el otro, esa es la envidia. Entonces, a veces en vez de aplaudirle al que tuvo su éxito
o consiguió algo, nos llega ese gusanito, ¿verdad? ¿Por qué ese que es ta, y yo que soy mejor que él, ¿verdad? No, celebrar eso. Y, por ejemplo, a veces tenemos en nuestros roperos, closet o lo que parezca, muchas cosas que ya no ocupamos en verdad. ¿Qué tal si las ponemos al servicio de los otros, del que lo necesita, verdad? Etcétera. Etcétera, ese cabe mucha cosa allí, ¿verdad? Entonces hay que ser como más creativos en el momento. Y así, al llegar al final de estas jornadas, le pedimos al Señor que nos dé la mirada adecuada, que nos dé un corazón grandote para amar, que nos ayude a vencernos a nosotros mismos y a ser capaces de globalizar la caridad, de hacer que llegue a todos los más que podamos. Si cada uno de nosotros lo hace, esto se puede ir extendiendo, ¿verdad? En vez de que nos gane el egoísmo. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos inspire y que nosotros abramos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar esas mociones del Espíritu y actuar. Pues llegamos al final. Qué bueno que hemos estado aquí, los que están presentes físicamente, los que nos siguen a través en diferentes momentos a través de nuestra página de Facebook. Dios los bendiga a todos, los ayude, los sostenga y los acompañe. Y estemos ya dispuestos a vivir la celebración pascual que empieza propiamente el domingo, ya con la consideración de la Pasión en el Domingo de Ramos, y dentro de 8 días ya el Viernes Santo en la Pasión del Señor. Que Dios nos ayude a todos. Gracias. Pues vamos poniéndonos de pie para darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos, Señor, un corazón grande para amar, un corazón que sepa compadecerse de las necesidades del prójimo, que nos lleve a vivir la caridad fraterna con quien encontremos en nuestro camino. Ábrenos la mirada y el corazón para dejarnos ayudar también, porque en momentos de nuestra vida seremos los que están tumbados en la cuneta. Necesitaremos esos buenos samaritanos que nos tiendan la mano y nos ayuden. Danos, Señor, tu gracia, tu amor y tu misericordia, y sosténnos en el camino de la vida para llegar un día a la plena felicidad, a la vida eterna, donde desaparecerá todo odio y rencor, donde viviremos siempre contigo en la alegría sin fin. Danos, Señor, un corazón grande para amar por los siglos de los siglos. Voy a darle la bendición para concluir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.